Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, aquí donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de Radio Nueva Luz 790 AM. Y desde Radio Luz 790 AM estamos transmitiendo juntamente con 101.5 FM en Quispicanchi, 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. Y le queremos dar la bienvenida también al canal EATV 21.1 aquí en Cusco, juntamente con Telecable 44.2 en Lima y también con nuestra audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares diariamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros reconocemos que tú tienes otras opciones en sus programaciones, pero han decidido, han elegido, han escogido a sintonizar en este programa donde estamos típicamente enseñando la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo. También queremos dar las gracias a cada uno de ustedes y recordarle que estamos de nuevo aquí en Radio Nueva Luz cada mañana de 10 a 11 de la mañana aquí en Cusco y también de nuevo en la noche de 7 a 8 p.m. aquí en Radio Nueva Luz 790 AM. Queremos tomar esta oportunidad de extenderle a ustedes cordialmente una invitación a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado. Y la iglesia está ubicada en la comunidad de Manuel Prado. La Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la comunidad de Manuel Prado. Estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y la avenida Collasuyo, la parte baja. Unos 30 metros, 40 metros a la derecha de Machu Picchu hay un edificio alto, blanco, de 4 pisos. La dirección precisa de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Repito, Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. El horario de la iglesia son los domingos de 9 a 10 de la mañana. Cada domingo tenemos la escuela dominical donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo en la escuela dominical y luego precisamente a las 10:30 de la mañana comienza el culto principal, ¿ves?, de adoración, alabanza y la exposición de la palabra del Señor con nuestro pastor Joe Martínez. Y tenemos el culto de oración los miércoles de 6 a 7. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número para información de la iglesia. Es 993-093-959, 993-093-959. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 34. Como es nuestra costumbre, nosotros nos acostumbramos leyendo la palabra del Señor en su contexto antes de detallar la enseñanza. Y en esta sección de escritura está hablando sobre el tema, es el Mesías. ¿Ves? El Mesías alienta a no temer la persecución. El Mesías alienta a no temer la persecución. Y como le había dicho la última media hora, fue lo siguiente, es que la persecución comenzó dentro de la religión primero y luego se extendió afuera al mundo secular. No comenzó con los paganos y los incrédulos, porque los paganos felices tenían sus propios dioses, tenían sus propias creencias y ellos creían también en adorar algo que era más grande que ellos. Pero la persecución contra el cristianismo
comenzó dentro de la religión del judaísmo y desde ahí se extendió a las otras religiones grandes que tenemos hoy día en el mundo. Hasta la fecha sigue la persecución de una forma o de otra. Y lo que queremos hacer es ahora leer Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33 para ubicarnos en este tema. Vamos a leer. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada haya encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos a los pajarillos. Versículo 32 y 33 dice, y por tanto todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, voy a repetir una vez más. La persecución, ¿ves? Comienza con la religión que quiere protegerse ella misma. Yo estoy hablando de la religión que ya se ha establecido, y típicamente cuando la religión llega al nivel de apostasía, cuando comienza a negar, ¿ves?, las verdades central de la Biblia, de la palabra del Señor, y comienzan a imponer sobre ella sus propias reglas, rituales, procedimientos sobre la palabra del Señor, y comienza a reemplazar la palabra, y ahora es una religión hombre céntrico, ya abandona de ser una religión cristocéntrico. Y esto es importante a comprender. Y ahora, dentro de este texto que acabamos de leer, Cristo está haciendo referencia a un sinfín de cosas si no lo comprenden. Y ahora queremos desempacar aquí un ejemplo de esto donde habíamos dejado en la última sesión de enseñanza. Vamos a adelantarnos y abre sus Biblias en Mateo capítulo 15, por favor. Y aquí un pasaje largo, pues lo tenemos que comprender. En Mateo capítulo 15, el versículo 1 al 20. Vamos a comenzar versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. Ellos eran el liderazgo de la religión del judaísmo, ¿no? Y le hicieron y confrontaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí es un ejemplo clásico, ¿ves?, de cómo comienza este asunto. Ahora, me recuerdo en muchos países donde yo he estado predicando, enseñando la palabra del Señor, cuando comenzó la persecución, me recuerdo esto muy claro en México sobre precisamente este asunto, cuando la Iglesia Católica Romana comenzó a atacar a los cristianos porque no estaban comiendo el pescado que se requería por la tradición y la ley de la Iglesia Católica Romana, ¿ves?, y comenzó a perseguir a los creyentes por esa razón. Pero este es un ejemplo de esto, ¿no? Note lo que dice otra vez en versículo 2. Dice aquí Mateo capítulo 15. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, esa frase, pues no se lavan las manos cuando comen pan, puede ser un sinfín de otras cosas que puede ser incluido aquí. Pero la pregunta principal es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es así que comienza la persecución de la religión establecida dominante contra el cristianismo.
Vamos a leer, versículo 3. Y respondiendo él, Jesús, ¿ves? Ahora él los confronta y le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre, y a quien hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero vosotros decís, Cristo le está respondiendo directamente. Y le dice en versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, esa ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. ¿Cuántas personas que me están sintonizando aquí en la pantalla, me están sintonizando aquí en la radio, en la emisora, sea por audio o por video, ustedes honran a Dios en su religión? Solamente con tus labios, pero tus corazones no están con Dios realmente. Versículo 8. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando junto así a la multitud, les dijo, oíd y entender, escuche y entienden. Versículo 11, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron, no entendemos. Sabe que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Pero él contestó y le dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Desarraigada. Déjalos, son ciegos guías de los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y le dijo, también vosotros estáis aún faltos de entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca ya al estómago luego se elimina, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Quiero la cosa, y le voy a repetir lo que había dicho en la última sesión. Cristo aquí se está dirigiendo a los creyentes. Cristo se está dirigiendo a los religiosos. Cristo se está dirigiendo a los religiosos involucrados en su religión. Él no se está dirigiendo a los paganos felices, a los incrédulos. Se está dirigiendo a aquellos que pretenden detrás de su religiosidad de ser lo que no son. Por esa razón, él le dijo, hipócritas. Ahora, en esta sección de escritura, que nos va a ayudar a comprender lo que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33, ¿ves? Lo vamos a explicar a través de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. Y en esta introducción, en esta sección, yo quiero que usted comprenda que existe en el mundo y siempre han existido dos religiones básicas. Por un lado, la religión que acentúa apariencia exterior. Judaísmo es un tremendo ejemplo. Los mormones hoy día, los testigos de Jehová, muchas partes del catolicismo. ¿Me comprende? Los luteranos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, carismáticos, ¿me entiende? Esto se extiende por toda parte. Hay dos religiones básicas. Uno, la religión que acentúa la apariencia exterior. Y por el otro, la religión que acentúa el interior. ¿Y cuál es el interior? El cristianismo que se abandona completamente en las manos de Dios, que Él es el que se encarga de nuestras vidas.
Note que la religión externa, ¿ves?, pide limpieza física y moral. Todo esto es la apariencia exterior, ¿no? Ello pide la limpieza física y moral. La religión interna pide regeneración, arrepentimiento, que uno nazca de nuevo. Es la regeneración espiritual y el nacimiento de una nueva criatura. Note que la religión externa afirma que si la persona mantiene limpio el exterior, también el interior será limpio. Esa es la idea que tiene la religión externa. Ahora, la religión interna o interior afirma que si la persona es limpia en el interior, también mantendrá limpio el exterior. ¿Ves? Es completamente opuesto. La religión exterior desarrolla un sistema de leyes tras leyes y protocolos para gobernar la conducta de cada persona. La religión interior basa la conducta en el corazón de amor y respeto hacia Dios y los hombres. Pueden notar las tremendas diferencias. La religión exterior pide fidelidad a la religión, a la iglesia y a sus prácticas y a sus enseñanzas morales. Con ello la persona será limpia y son estrictos. La religión interior pide limpieza interior por Cristo. Entonces uno será fiel a la iglesia y vivirá una vida justa. Lo exterior no requiere honestidad. Lo exterior no requiere la ética y la integridad. Solamente requiere el comportamiento y la apariencia de ser lo que no eres. Y note que la religión interior pide limpieza interior por Cristo al otro lado de la moneda. Entonces será limpio y fiel y limpio, ves, a la iglesia y vivirá una vida justa. Ahora, aquí tenemos un gran conflicto. El conflicto entre estas dos religiones era el conflicto entre Cristo y la religión y los religiosos de su día, igual como lo tenemos hoy día. Mira, con el correr de los años, la religión judía, en el intento de mantener al hombre religiosa y moralmente limpio, había producido miles y miles y miles y miles de reglas y reglamentos, ¿ves?, para gobernar la conducta del hombre. Parte de ello tenía que ver con mantenerse uno físicamente limpio mediante el lavamiento con agua. Ahora, una de las reglas decía que toda persona tenía que lavarse las manos antes de comer. Aparentemente, los discípulos habían fallado en lavarse las manos antes de comer. Por lo tanto, habían quebrantado la tradición de la iglesia, avergonzando a los religiosos fieles de aquel día, y consultaron a Jesús sobre el tema. Ahora, esto da la apariencia que es algo pequeño, que no es tan importante, pero en la religión era algo tan grande, que dentro de la religión ellos tenían o sentían que tenían el derecho de perseguir y condenar por la violación de la tradición de los ancianos de su religión. Ahora viene Jesús y él responde, ¿no? Y Jesús respondió acusando a los religiosos de quebrantar la ley de Dios para guardar las tradiciones de su religión y no el espíritu de la palabra. Y él le dijo, y él mismo le dio un ejemplo. ¿Te recuerdas que le dijo? Cristo dice, ¿por qué Dios manda diciendo, honra a tu padre y a tu madre? Pero la tradición de ustedes dice que si la persona compromete la ofrenda para el templo, nunca puede romper el compromiso, aunque después necesite la ofrenda para cuidar de sus padres. En la religión exterior, ellos estaban dispuestos a abandonar a sus padres necesitados
porque tenían que mantener la apariencia al llegar al templo y depositar esta ofrenda, porque era parte de las reglas de ellos, mientras que dejan sus padres muertos de hambre. Cristo le estaba diciendo, ¿no soy yo quien quebranta la ley? El hipócrita son ustedes. El hipócrita son ustedes. Ustedes son los que quebrantan la ley de Dios. Ustedes ponen sus propias reglas sobre la ley de Dios. Y es sobre este punto deberían leerse varias notas para comprender el fondo de este conflicto. Lo que vamos a hacer aquí es que note que Cristo usó esta ocasión para enseñar unas de las lecciones más importantes de las Escrituras. ¿Qué cosas contaminan al hombre? ¿Qué cosas contaminan al hombre? Lo que voy a hacer es, vamos a tomar versículo 1 al 20, Mateo capítulo 15, y lo vamos a dividir en 5 puntos, precisamente en 5 puntos. Punto número 1. Tres clases. Hay tres clases de interlocutores. Tres clases de interlocutores. Lo voy a explicar más adelante en versículo 1. 2. Una religión tradicional contamina. Una religión tradicional contamina. Eso va a ser el versículo 2 al 9. Punto número 3. Una boca sucia contamina. Una boca sucia contamina. Eso se trata en versículos 10 y 11. Punto número 4. Un espíritu ciego contamina. Un espíritu ciego contamina. Eso está en versículos 12, 13 y 14. Punto número 5. Un corazón corrompido contamina. Un corazón contamina. Eso es el versículo 15 hasta el 20. Vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar con punto número 1. ¿Te recuerda? Punto número 1, versículo 1. Jesucristo está enseñando. ¿Ves? Jesús se dirige a tres clases diferentes de interlocutores con una enseñanza diferente en cada caso. Permíteme. En versículo 1 dice aquí, Mateo capítulo 15, versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, mire bien, la primera cosa que tú tienes que reconocer es esto, que a los religiosos se le dice que era una religión tradicional contamina, ¿no? A los religiosos se le dice que una religión tradicional contamina. Eso es lo que le está diciendo aquí. Mira lo que dice los primeros 9 versículos. Te recuerda que este ministerio, este programa es de enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a regresar una vez más aquí en la palabra de Dios. Versículo 1 al 9, otra vez en Mateo 15 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos, estos son la bola de religiosos, los líderes de la religión, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos que comen cuando comen pan. Él respondió y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque le dice, porque dijo Dios, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, o quien habla mal de su padre o de su madre y que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando él dijo, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ese es el problema de la religión hombre céntrico. Se basa casi exclusivamente, ¿ves?, en los decretos, protocolos y reglas, ¿ves?, y procedimientos del hombre, pero utilizando la palabra de Dios para tratar de espiritualizar esas reglas.
La segunda cosa es a las multitudes. A las multitudes se le dice que una boca sucia contamina. Mira lo que dice en versículos 10 y 11 aquí, Mateo capítulo 15. Dice, y llamando junto a la multitud se le dijo, oír y entender. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. La tercera cosa que él va señalando aquí es que a los discípulos, ¿no? Se le dice que un espíritu ciego y un corazón corrompido contamina. Mira lo que dice el versículo 12 hasta 14. Entonces, Mateo capítulo 15. Entonces, acercándose, los discípulos le dice, sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Pero él contestó, dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjalos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿No? Y luego él continuó, mira lo que está pasando aquí, y él continuó aquí ahora con versículo 15 hasta el 20, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola, y él le dijo, también vosotros estáis aún faltos de entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, pero en lo que sale de la boca proviene del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Usted pertenece a la religión exterior o a la religión interior? Hágase la pregunta honestamente y contesta honestamente, porque aquellos que participan exclusivamente de la religión exterior, están condenados al camino al infierno.